En la década de los 50 del pasado siglo XX todavía existían más de 700 millones de adultos analfabetos en todo el mundo, algo más del 40% entre la población mundial mayor de 15 años. En Cuba, en torno al 24% de la población era analfabeta, con 1 millón de analfabetos y 1 millón de semianalfabetos de una población total cercana a los 7 millones de personas. Esta situación era aún más grave en las zonas rurales, donde el porcentaje de analfabetismo en las personas adultas era superior al 45%. Además, el 50% de los niños en edad escolar no estaban escolarizados. Cuba vivía bajo la dictadura militar de Fulgencio Batista tras un golpe de Estado en 1952. En 1956, un grupo de revolucionarios liderados por Fidel Castro desembarca en Cuba e inicia una guerra de guerrillas contra el régimen de Batista. Finalmente, el 1 de enero de 1959, el llamado Ejército Rebelde entra en La Habana y toma el poder en Cuba. Había triunfado la Revolución Cubana. Uno de los primeros objetivos que se marcó el nuevo gobierno revolucionario liderado por Fidel Castro fue acabar con la ignorancia y erradicar el analfabetismo en Cuba. En 1960, Fidel Castro anuncia ante la Asamblea Nacional de la ONU que Cuba se convertiría en el primer país de América libre de analfabetismo. Ese mismo año se aprueba la Ley de Nacionalización General de la Enseñanza, que establecía que toda la enseñanza pasaba a ser pública y debía ser prestada por el Estado con carácter gratuito como un derecho para todos los cubanos. Durante estos primeros años se crean miles de nuevas escuelas y maestros, sobre todo en las zonas rurales. Las dificultades iban a surgir pronto. Desde el triunfo de la Revolución, bandas armadas financiadas por los Estados Unidos actuaban en Cuba para evitar la consolidación de un país socialista a pocas millas de las costas norteamericanas. Así, el 5 de enero de 1961, un joven maestro voluntario de 18 años que participaba en la alfabetización, Conrado Benítez, es asesinado por bandas contrarrevolucionarias en la zona de los Montes Escambray. Días después, Fidel Castro llama a la creación de nuevas brigadas de alfabetización formadas por jóvenes estudiantes. Más de 100.000 estudiantes cubanos de entre 14 y 18 años se presentan voluntarios a las nuevas brigadas para recorrer Cuba y enseñar a leer y a escribir. Las brigadas de estudiantes recibirán el nombre de Brigadas Conrado Benítez. Junto a las brigadas de estudiantes Conrado Benítez se crean también las brigadas de obreros Patria o Muerte. En total, cerca de 300.000 alfabetizadores van a participar durante todo el año 1961 en la campaña nacional de alfabetización en Cuba. El 22 de diciembre de 1961, en un acto masivo en la Plaza de la Revolución de La Habana, Fidel Castro declara a Cuba como territorio libre de analfabetismo. Desde entonces, ese día se celebra en el país como el Día Nacional del Educador. A lo largo del año 1961, se habían alfabetizado en Cuba a más de 707.000 personas. El analfabetismo en Cuba se había reducido del 24% a poco más del 3%, la cifra más baja de cualquier país de América. Durante la campaña nacional de alfabetización, la acción de las bandas contrarrevolucionarias provocó 23 muertos y 37 heridos entre los jóvenes alfabetizadores y campesinos alfabetizados. Bueno, yo acababa de cumplir 14 años, estaba en el 8º grado, en la enseñanza secundaria, y tuve noticias de la campaña de alfabetización en mi propia escuela. En ese tiempo tenía 15 años, acababa de cumplir mis 15 años. Yo tenía 16 años y mi hermana tenía 13. Tendría aproximadamente 17 años.
fui a la campaña y solo me autorizaba mi mamá si tenía ya 15 años. Y tenía preocupación porque la campaña había comenzado. Muchas personas se habían ido y yo decía, ¿y no va a haber otro llamado para que me dé tiempo a cumplir mis 15 años y poderme incorporar? A mí, desde que conocí que se estaba haciendo esa convocatoria para alfabetización y que se estaba pidiendo que estudiantes de la ciudad fuéramos al campo a alfabetizar, a mí aquello me entusiasmó muchísimo y yo me motivé mucho con eso y llegué a mi casa a abordar a mi mamá y mi mamá puso el grito en el cielo. O sea, mi mamá desde el primer momento se negó totalmente. Bueno, mi familia eso no le gustó mucho porque era la primera vez que yo me separaba de mi familia y pensaron que sencillamente que iba a tener problemas, que no iba a poder adaptarme, que me iba a asustar, que esto iba a pasar así y que no. En el caso de mi papá, él firmó la planilla de mi hermana, la mía no. Entonces yo me fijé por la planilla de mi hermana y firmé yo como si fuera mi papá. Llevé la planilla, todo perfecto, y después nos fuimos y ya él no podía hacer nada, ¿no? Y me costó muchísimo trabajo porque bueno, de pronto dejar que un hijo salga así en aquellos tiempos, en aquel momento. La campaña de alfabetización en Cuba durante 1961 es un ejemplo por su velocidad, intensidad, resultados y capacidad de movilización popular. Pero a lo largo de la historia ha habido otros ejemplos de campañas de alfabetización en distintos países. En España, durante la Segunda República entre 1931 y 1936, uno de los objetivos del primer gobierno republicano de izquierdas fue la reforma educativa y la lucha contra el analfabetismo. En 1930, más del 30% de la población española era analfabeta. Así, se incrementó el presupuesto en la educación y se crearon más de 13.000 nuevas escuelas y miles de nuevos maestros. Para la extensión de la educación y la cultura en las zonas rurales, se crearon también las llamadas misiones pedagógicas. Estas misiones estaban formadas por maestros e intelectuales voluntarios que recorrían los pueblos y las zonas rurales de España para alfabetizar y difundir la educación y la cultura. En estas misiones participaron grandes intelectuales y autores literarios de la época como el riojano Bartolomé Cosío, Federico García Lorca o Miguel Hernández. En Nicaragua, tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, se inició también una cruzada nacional de alfabetización siguiendo el modelo cubano. Más del 50% de la población de Nicaragua era analfabeta y en 1980 se inició la campaña. En ella participaron miles de voluntarios entre nicaragüenses, maestros enviados por Cuba y cooperantes internacionales, un total de 60.000 alfabetizadores. Se calcula que el índice de analfabetismo se redujo de más del 50% a un 13%. 9 brigadistas alfabetizadores fueron también asesinados por grupos armados contrarrevolucionarios financiados por Estados Unidos. Nosotros vamos a liberar una guerra, pero esta guerra ya no va a ser con fusiles, con FAL, con pistolita ni rifle 22, sino que ahora va a ser con un lápiz y un cuaderno. También en Venezuela, tras la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 y el inicio de la Revolución Bolivariana, se pusieron en marcha toda una serie de programas sociales llamados misiones, entre las que destaca la Misión Robinson, creada en el año 2003 para erradicar el analfabetismo en Venezuela. La alfabetización se llevó a cabo siguiendo el programa cubano Yo Sí Puedo y con la colaboración de maestros cubanos. Así, 2 años después, en 2005, la UNESCO declaraba a Venezuela país libre de analfabetismo, tras lograr enseñar a leer y a escribir a más de 1 millón de venezolanos y venezolanas. Junto a la Misión Robinson para instruir a la población analfabeta, el gobierno de Hugo Chávez puso en marcha también la Misión Rivas, que pretendía que miles de jóvenes y adultos venezolanos sin recursos que no habían acabado sus estudios lograran el título de secundaria y bachillerato, y la Misión Sucre, para facilitar el acceso a los estudios universitarios. Este mismo método cubano, Yo Sí Puedo, para la alfabetización de adultos, se ha puesto en marcha con la colaboración cubana en más de 130 países entre 2002 y 2016.
alfabetizando y enseñando a leer y escribir a más de 10 millones de personas. El programa llegó también a España en el año 2007 tras detectar el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, del PSOE e Izquierda Unida, la existencia de más de 35.000 analfabetos en la ciudad. Durante los años en los que estuvo en marcha el programa, se logró alfabetizar a más de 1.000 sevillanos y sevillanas. Actualmente, los jóvenes españoles vivimos con un sistema educativo asentado y en un país libre de analfabetismo. Pero, ¿qué pasaría si se pidiesen voluntarios en España para alfabetizar a personas de otros lugares del mundo? ¿Cuántos jóvenes aceptarían el reto de irse a otros lugares sin recompensa e incluso poniendo en riesgo su vida? Pocos jóvenes actualmente aceptarían esta misión, y esto es algo que deberíamos cuestionarnos como sociedad. Una de las frases que repetían los brigadistas cubanos el año de la alfabetización fue: Fidel, Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer. Por lo que se deduce que a pesar de las dificultades volverían a repetir su labor como alfabetizadores y cualquier otra labor que la revolución les asignase. Esto fue y es una lección de humanidad por parte de los jóvenes cubanos y de sus valores y enseñanzas. Sin los héroes brigadistas no se hubiera conseguido llevar a toda Cuba la luz de la verdad, que es el saber. En La Habana, en la Plaza de la Revolución, que desfilamos con un lápiz como mostrando el triunfo de la enseñanza. Y fue un evento de una fuerza enorme, ¿no? Porque éramos tantas mujeres y hombres alfabetizadores, jóvenes, todos, que me quedó, ¿no?, ese recuerdo. Teach them to read and write, and then you provide that person with a sense of freedom that allows the person to read John Paul's encyclicals, to read the Bible, to read Fidel, to read Martin Luther King, to learn about Abraham Lincoln, to know a little bit about Gandhi, Mother Teresa. A mí sí sirvió mucho porque me subió o me elevó mucho la autoestima mío personal, ¿no? Que eso es muy importante en la vida. Para mí fue decisiva en mi realización personal y en poder medirme a mí misma, o sea, en poder saber de qué yo era capaz. Ya después que yo regresé de la alfabetización, se hizo un llamado para las becas y yo inmediatamente me incorporé a la beca. Es decir, ya estaba acostumbrada a moverme, a hacer cosas sola, a sentirme realizada ayudando en cosas y aproveché de incorporarme a la beca. Maestra, o sea, yo soy graduada de la profesoral de matemática y yo decía, cada vez que me preguntan, ¿no?, que eso es lo más bello que hay en la vida, enseñar. O sea, yo sé que hay otras profesiones que cada uno tiene, pero bueno, enseñar es un arte. Disculpe. Creo que al poder ayudar a los demás desinteresadamente es una de las cosas mejores que le puedan pasar a uno en la vida, ¿no? Y cuando se conoce a una edad tan temprana como yo tuve esa posibilidad de conocerlo, de hacerlo, ya no he podido dejar de hacerlo más. O sea, y se convierte un poco en la razón de la vida de uno, no un poco, se convierte en la razón de la vida de uno, ¿no? Alfabetización. Subimos las gradas, las tribunas, allí estaba todo el gobierno, allí lo vimos, ya antes lo habíamos visto al Che también, estoy muy contento que
que sus compatriotas vinieran a hacer esta tarea. Y entonces allí, en esa multitudinaria manifestación, los jóvenes después le preguntaron en ese coloquio, diálogo que tenían con Fidel, Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer. Y entonces Fidel dio la respuesta. Fueron 70.000 becas, fundamentalmente para quienes habían sido brigadistas, para seguir estudios del magisterio, estudios de idioma, tecnológico, de arte. Yo pienso que esa experiencia primera de la alfabetización me marcó esa parte, no sé, de lanzarme al mundo a aprender y a ayudar. Para mí, que he tenido la suerte y la felicidad y el privilegio, no solo de participar en nuestra campaña, sino en otras, en la de Haití por radio, en la de Venezuela por televisión, es un altísimo honor haber sido una brigadista, una alfabetizadora con Rabo Benito.